cómo influir positivamente en la gente. Eso lo comenzamos así. La palabra predilecta de Jesús para invitar a los individuos a que lo siguieran era sígueme. Pero note que la palabra sígueme está en singular. Él no dijo síganme, sino que decía sígueme, porque era un llamado al individuo. Por allá en otra parte dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, ¿no? No dijo si todos o si ustedes, sino si alguno. Siempre es un llamado al individuo, sígueme. Pero ¿qué quería decir con la palabra sígueme? Hay dos maneras. Seguir una persona es irse detrás de él y acompañarlo por donde quiera que vaya, los recorridos que haga. En el caso de Jesús era seguirlo por toda la tierra de Israel. Y hubo 12 personas que recibieron ese llamado de seguir a Jesús, de estar con él. Ese fue el llamado. Los llamó para que estuvieran todo el tiempo con él, para enviarlos a predicar. O sea que lo seguían a Jesús. Jesús era un maestro peripatético. Eso es una palabra griega que quiere decir que él enseña mientras camina. Y cuando va a decir algo importante, se sienta. Y ahí los discípulos ponen más cuidado, más atención. Entonces, como era un maestro peripatético, llamó a 12 para que lo siguieran. Pero una vez que Jesús muere, resucita y asciende al Padre en cuerpo, ya no lo podemos seguir así. ¿Cómo? Entonces hay otra manera de seguirlo. En el libro de los Hechos encontramos cientos y miles de personas siguiendo a Jesús. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que han adoptado a la persona de Jesús como el modelo de sus vidas. Lo están siguiendo para aprender a ser como Él es. ¿Y cómo era Él? Los evangelios nos dicen cómo era Él, cómo amaba, cómo hablaba, cómo trataba a la gente, qué decía. Entonces, seguir a Jesús es adoptarlo como modelo. ¿Y cómo era Jesús? Pues podemos hablar mucho de eso, pero y en esta mañana yo quiero que pensemos en un aspecto de Jesús diferente. Él fue una persona de mucha influencia en su tiempo y en el lugar donde vivió. Mucha influencia. Aún en el día de hoy es de influencia. Y una persona de influencia es un líder, porque el liderazgo se define básicamente con la palabra influencia. Ahora, no confundamos el liderazgo con la posición o el título de una persona. No es eso. Porque Jesús no tuvo ninguna posición aquí en la tierra. Jesús no fue el mero de una organización. No. Jesús no tuvo una posición dentro del Sanedrín, por ejemplo. Tampoco. Nunca dirigió una organización. Pero fue de mucha influencia. Entonces, para usted influir, no tiene que tener una posición en esta iglesia. Maestro o estar en finanzas o en alguno de esos ministerios para ser de influencia. Ni tampoco tiene que tener una posición en una compañía o en la ciudad o en la junta de su vecindario. Pero puede ser de influencia. Porque hay gente que tiene esas posiciones y no hace nada. Y no influye para nada. Pero sí puede ser de influencia. Entonces, cuando Él dice, sígame, nos está diciendo, ven a ser una mujer, un hombre de influencia en su familia, en el lugar donde trabaja, donde uno se desenvuelve, ser una influencia. Hubo líderes en la Biblia que sí ocuparon posiciones. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob. Él era el número 2 en Egipto. Era como el primer ministro o el ministro de Economía, cualquier título de esos, pero él era importante ahí, tenía una posición y un título. Pero él sí influía, ¿no? Tenía la posición, tenía el título, pero
influía positivamente en la nación egipcia y en el faraón. Entonces, si nosotros tomamos la persona de José como líder, podemos aprender de él cómo ser personas de influencia. Influencia positiva, porque hay gente que influye negativamente y que son un problema. Están influyendo, pero están haciendo un desastre. Pero José, su vida nos ilustra cómo ser una persona de influencia. Él dijo cosas, él tuvo actitudes, él tomó decisiones que nos muestran que era un gran líder o una persona de mucha influencia. Observando a José, entonces encontramos que un buen líder sabe quién es. Y vamos a comenzar con el capítulo 45, versículos 3 y 4, donde dice lo siguiente: y dijo José a sus hermanos, 11 hermanos, que habían venido por segunda vez a comprar alimentos a Egipto porque estaban en una hambre que iba a durar 7 años. Y entonces en la segunda vez, la primera vez no reconocieron a José, pero la segunda vez él se da a conocer a ellos. Y entonces ahí, después de una llorada tremenda que pegó delante de sus hermanos, él les dice: yo soy José. Está diciendo quién es él. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí, acérquense a mí. Y ellos vinieron y él les dijo ahí: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Se está identificando. Porque un líder tiene que saber quién es. Ahora, esto toma un buen significado cuando consideramos todo lo que está pasando. Han pasado 20 años y José ha cambiado mucho, tanto que lo vieron y no lo reconocieron. Ha habido un cambio exterior, pero en el fondo era José. Hablaba otro idioma, vestía diferente, tenía costumbres diferentes. E incluso el faraón le había cambiado de nombre. Le había dicho: de ahora en adelante usted se va a llamar Safnat Penea. Nombre raro, Safnat Penea. ¿En qué se parece eso a José? En nada, ¿no? Entonces allá le decían Safnat Penea. Pero él les dice a sus hermanos: yo soy José. Porque es que nosotros, hermanos, tenemos un diseño único y original con que Dios nos creó. ¿Ya? Somos creados a su imagen, pero a la vez somos diferentes. Por ejemplo, tengo entendido que los los gemelos, par de gemelos tienen el mismo ADN, igual color de ojos, todo igualito, y los confunden. Sin embargo, son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente identidad. Es que la identidad es eso que me distingue de otras personas. Eso que me hace diferente de otras personas es mi identidad. Y para ser líder, uno tiene que darse cuenta de quién es uno. Primero que todo, uno es creado a imagen y semejanza de Dios. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted es un hijo de Dios. ¿Ya? Y ha tenido experiencias en su vida únicas que lo hacen diferente. Y esa es su identidad. Y más le vale que esté contento con su identidad, porque si no está contento con su identidad y su apariencia, entonces tiene un problema de identidad. Hay gente que no está contenta con su pelo, con su estatura, como es. Eso no está bien, porque entonces usted no se está aceptando a sí mismo. Dios lo hizo de cierta manera. Y claro, nosotros tenemos defectos y por eso nos queremos parecer a Jesús, por eso lo seguimos. Pero hay un diseño único con que Dios nos creó y eso lo debemos aceptar. Si no aceptamos eso, ya vamos mal.
ya estamos mal. Porque si usted no se acepta a sí misma o a sí mismo, entonces, ¿qué va a pasar con usted? Que usted va a estar como buscando aceptación, buscando que lo acepten o que le aprueben. Y eso va a ser un problema para usted ser de una muy buena influencia en la gente. Entonces, para ser un buen líder, se requiere que uno resuelva esos problemas de identidad y se acepte primero a sí mismo para poder aceptar a otras personas. Miren lo que pasa con José, y me imagino yo que es más o menos el mismo problema que pasa cuando inmigración se lleva a una persona que está aquí ya instalada. Es traumático. Imagínense que José sale de su casa y se va a buscar a sus hermanos a ver cómo están. Y sale como el hijo consentido de Jacob, el hijo predilecto. Y ese mismo día sus hermanos lo venden como esclavo para Egipto. Y ahí lo llevan para Egipto. Cambia de ser el hijo predilecto de Jacob a ser un esclavo. Pero perdió su identidad. No, sigue siendo el mismo José. Por dentro sigue siendo el mismo. Lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Y le toca a José reinventarse. No cambiar la identidad, sigue siendo José, pero se reinventa en el mejor esclavo de Putifar. Y llega a ser el administrador de la casa de ese hombre. Hasta que hay el problema con la esposa de él que se enamora y lo acusa y va a dar a la cárcel. Ahora ya no es el administrador de la casa de Putifar. Sigue siendo el mismo José con los mismos principios y las mismas convicciones, pero se reinventa en ser el mejor preso. Al punto que entonces lo encargan de dos presos muy especiales, el panadero y el copero del rey. Y después pasa a la corte de Faraón y se vuelve a reinventar. Le cambian el nombre, pero él sigue siendo José, pero reinventado, adaptado a esa situación. Es un líder, el donde quiera que va a ser líder, porque él mantiene ese diseño original y ese propósito con que Dios lo llamó. Entonces, hermano, ni lo deseo y mi oración es que inmigración no toque a ninguno de ustedes. Pero si lo agarran, lo tocan y se lo llevan, usted sigue siendo el mismo. ¿Ya? Y le va a tocar reinventarse. ¿Ya? Y usted puede seguir a Jesús donde quiera que vaya. Y Dios está en todas partes. Eso fue trauma para José. Y me imagino la gente que que ha agarrado inmigración, deben estar confundidos. ¿Y ahora qué? Pero si usted tiene su identidad bien definida, levante la frente y siga adelante. Sigue siendo hijo de Dios, imagen de Dios. Siguiendo ahí a José, encontramos que un buen líder sabe para quién vive o para qué está aquí en la tierra. Seguimos con el versículo 5 del capítulo 45. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Y vamos a ponerle cuidado a la palabra para, porque esa palabra indica propósito, dirección. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el verso 6 dice, pues ya han habido 2 años de hambre y faltan 5 y no va a haber arada ni siega. Entonces, lo primero es saber quién soy. Y lo segundo es saber para qué estoy aquí o para quién vivo. Porque lo que uno hace depende de lo que uno es. ¿Para qué está usted aquí en Estados Unidos? ¿O para qué está usted aquí
en este planeta. Como nosotros somos la última generación de humanos, ¿verdad? ¿O no? Somos la última. Pero nos hemos beneficiado de todos los adelantos tecnológicos que hay. La gente que vivió antes de nosotros no tenía celular. Los abuelos o tatarabuelos no tenían aire acondicionado, ni agua caliente en la casa. Ni Salomón, con toda su riqueza y sus privilegios, tuvo lo que nosotros tenemos. A él le hubiera gustado. Entonces somos la generación mimada, consentida de la humanidad. Tenemos todos esos privilegios y derechos y conquistas sociales. Y entonces llegamos a pensar que estamos aquí pues para nosotros mismos, para pasarla bien. Estamos aquí para divertirnos. Y entonces por eso se trabaja de lunes a sábado. Y ya hay un programa para salir a comer, para salir a ver el deporte favorito, para pasarla bien entre nosotros. Todo el tiempo dedicados a nosotros mismos. Ustedes no saben para qué están aquí. ¿Para qué estamos aquí? José sí sabía. Ahí hay mucho para. Me envió Dios para ser de bendición. O me envió Dios aquí a Estados Unidos para pasarla bien y divertirme y pasar toda la semana trabajando y sábado y domingo comiendo o tragando, porque algunos tragan, ¿no? Y dele y pásela bien y a ver cómo vuelvo a reunirme para pasarla bien o a ver qué hago para pasarla bien. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para divertirnos. Vea el versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Usted cree que usted está aquí porque fue muy vivo y se metió? Dios le trajo a que aprendiera algo, a que pasara aquí un tiempo o a que se quedara aquí, pero con algún propósito. Y él dice, si no, Dios me ha puesto por padre de Faraón, para ser consejero de Faraón. Me ha puesto para ser señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él discernió, pero no crea que eso lo discernió el día que lo vendieron como esclavo. Pero luego él se fue dando cuenta para qué Dios lo había llevado allá. Entonces es un proceso para descubrir para qué estamos aquí. Entonces él decía, yo soy enviado de Dios acá a Egipto para ser el consejero y el gobernador del faraón o de Egipto. Hay un obstáculo para descubrir el propósito de nuestra vida. Lo que no nos deja entender eso es el ego. Porque cuando vamos a pensar ¿para qué estamos aquí? Entonces uno comienza pensando en lo que le gusta. Y cuando comienza con el yo, termina con el yo. Ustedes han oído hablar de la literatura de autoayuda, que son esas conferencias y libros y videos de personas que le dicen que usted está aquí para realizar sus sueños. El sueño americano. Y entonces si inmigración se lo lleva, ¿dónde queda el sueño americano? Entonces estamos aquí para eso. Creo que estamos para otra cosa, ¿no? Estamos para otra cosa. Entonces ese es el obstáculo, que pensamos que todo comienza con nosotros y termina con nosotros. También usted va a encontrar
películas, videos y muchas cosas que le van diciendo sublimemente sin darse cuenta que para encontrar el propósito de su vida usted debe mirar para adentro. Mire para adentro y ahí va a encontrar quién es usted y para qué está aquí. Y cuando usted mira para adentro, pues ¿qué va a encontrar? El yo, el ego. Pues si usted quiere saber para qué está aquí, tiene que mirar a Dios, porque Él es el que nos creó. El que hizo este púlpito o este aparato sabe para qué lo hizo. Bueno, el que hizo ese piano sabe para qué lo hizo. Lo diseñó con un propósito. Si Dios nos creó a nosotros, Él sabe para qué. Pero si Dios no existe y nosotros somos el producto de quién sabe qué coincidencia, y aquí estamos, entonces nos toca inventar un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Pero si Dios existe y nos creó, Él tiene la respuesta y la encontramos siguiendo a Cristo. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y eso de la luz del mundo debe ser parte de nuestra identidad. Porque cuando nos preguntan, ¿usted qué es? Si yo digo que soy pastor, entonces mañana yo no voy a ser pastor de esta iglesia. No tendré iglesia. Entonces, ¿qué seré? Nada. Se acaba mi identidad. Pero yo puedo seguir siendo la imagen de Dios y puedo seguir siendo luz del mundo. ¿Sí me entienden? Hay una esencia que no se pierde. Y esa esencia nos da el propósito de nuestra vida. La Biblia dice que nosotros estamos aquí para servir a Dios, primero que todo, para glorificar a Dios. No para que Dios nos sirva a nosotros, sino para nosotros servir a Dios. Entonces el propósito de nuestra vida trasciende dónde estamos viviendo. Y podemos tener metas y a veces alcanzar esas metas. Gloria a Dios, si puede. Especialmente si son metas alcanzables, porque hay gente que se pone metas que nunca va a alcanzar, ¿no? Y otros ni metas tienen. Pero usted sí puede tener metas, pero lo mejor que puede hacer es alinear sus metas con el propósito de Dios. Y eso da muy buen resultado cuando usted se alinea de esa manera. Una tercera cosa que podemos aprender de este señor José. José es que un buen líder, una persona de influencia, sabe dar dirección a otros. Vea lo que dice el versículo 9. Está hablando con sus hermanos y les dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Ahí está Dios, no se desprende. Dios, comienza con Dios, sigue con Dios, termina con Dios. ¿Qué habría hecho Faraón o qué habría pasado con Egipto si José no aparece? El faraón no hubiera podido entender el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, no hubiera podido discernir eso. Pero tampoco hubiera sabido manejar los años de abundancia, ni hubiera podido manejar los años de escasez. Entonces José fue de bendición a Egipto y al faraón. Pero ahora va a ser de bendición a su familia. Le dio dirección a Egipto, ahora le va a dar dirección a su familia. Vea el versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén. Gosén es la tierra donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo y es como un triángulo.
Y es una tierra bien regada, es una tierra bien fértil. Y entonces le dice José a sus hermanos que le digan a su papá que van a habitar en la tierra de Gosén, una tierra de abundancia de comida, porque allá se van a morir de hambre. Y si no se mueren de hambre, el paganismo cananeo los va a asimilar y van a perder su identidad como nación o como pueblo que Dios quería formar. Entonces les dice, vengan para acá, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, etc. En total 70 personas. Era un clan, era un clan. Un clan es cuando está formado del padre, los hijos, los nietos, y hay un montón de gente ahí. Y después de un clan, si sigue creciendo, se convierte en un pueblo. Dios estaba formando un pueblo para bendecir a las naciones. Pero ahí está en peligro de morir de hambre o de ser asimilado o de ser asimilados por el paganismo cananeo. Entonces necesita moverlo a un lugar donde como pueblo se terminen de desarrollar. Y por eso José le está diciendo, vengan para acá. Ya entendí por qué Dios me trajo aquí. Alguien dijo que un líder es el que está en la selva, por ejemplo, ¿no? Y están abriendo camino por el medio de la maleza con machetes. Y el líder es el que se sube a un árbol y mira todo el panorama. Y les dice, señores, por ahí no es donde se debe abrir el camino, es por aquí. Eso es lo que hace un líder, dar dirección. José le dio dirección a Egipto y ahora le está dando dirección a sus hermanos y a toda su familia de moverse a Egipto. ¿Es usted un líder o una persona de influencia, en otras palabras? Esa palabra asusta a muchos. Cuando le dice, usted va a ser líder o usted es líder, se pone a temblar, ¿no? No, una vez hablé con un hermano que no quería. No quiero que me digan así, no quiero ser eso. La cosa es que tenemos alguna influencia. Si usted es padre de familia y no hace nada, ya está influyendo. Ya le está modelando a los hijos cómo es ser papá y cómo es ser esposo. Pero se trata de ser influencia positiva, donde quiera que vayamos. Entonces, ¿somos personas de influencia positiva o simplemente estamos aquí esperando morirnos para cobrar el seguro de vida eterna que compramos? Eso es lo que muchos ya son salvos, ¿no? Somos salvos por la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya me pusieron el sticker ese y cuando pase por la puerta del cielo hace clic y ya, se me abre la puerta y entro. Tengo el seguro de vida. Pero Jesús dijo, sígueme para que seas de influencia positiva. Entonces una persona de influencia, para no decirle líder, hombre o mujer, sabe quién es, sabe para qué está aquí o lo va discerniendo y está aquí para orientar a otros. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es influencia. Y también les decía, vosotros sois la luz del mundo. Y les decía, una luz se prende y no se pone debajo del almud. El almud era una caja de medida donde echaban granos y tenía un precio lo que cabía ahí en esa cajita. Entonces Jesús dice, se enciende la luz y no se pone debajo de esa caja, sino que se pone encima de la caja para que alumbre. No se esconde. Eso quiere decir ser luz del mundo. Hermano, si usted se encontrara con Jesús hoy en día, físicamente, le diría, sígueme, sígueme. Quiero que seas
de influencia benéfica y positiva en otras personas. Pónganse de pies, por favor. Vamos a orar. Señor, tú dices que somos la luz del mundo. Y esa frase debe ser parte de nuestra identidad. Cuando se nos pregunte o pensemos en quiénes somos, debemos saber que somos la luz del mundo, entre otras cosas. Pero reconocemos que no podemos brillar por nosotros mismos, que no podemos influir en otros si tú no enciendes la llama de nuestra fe en nuestros corazones. Así que en este momento te pedimos que por medio de tu Espíritu nos toques y enciendas en nosotros una llama santa que ilumine a otros a nuestro alrededor. Que podamos ser luz en la oscuridad. Que podamos ser de paz donde haya perturbación. Y tú eres, Señor, por excelencia, la luz del mundo. Te pedimos que brilles a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.